Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver el tema de nacer de nuevo. Vamos a ir por favor a Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, el fariseo se puso a orar consigo mismo: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos algo muy interesante en los versículos anteriores, pues ¿cuántas veces nos hemos creído justos? ¿Cuántas veces hemos pensado: pues sí he pecado, pero mi pecado no es tan grande como el de otras personas? Realmente muchas veces somos muy hipócritas, porque en las iglesias damos una apariencia, pero en casa somos otros, pues peleamos con nuestra familia, no hacemos nuestros deberes, los hijos están olvidados, pues pensamos que solo con la escuela dominical basta. Y aún así decimos gloria a Dios cada domingo. Es importante realizarnos algunas preguntas. ¿Cómo fue que el publicano se dio cuenta de su estado ante Dios? Respuesta: Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿Acaso por nuestros méritos podemos nacer de nuevo? Por supuesto que no. El nacer de nuevo es obra de Dios. Pero, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros somos incapaces de buscar a Dios. Nosotros somos malos por naturaleza. Por lo tanto, al publicano Dios lo había hecho nacer de nuevo. También después de nacer de nuevo, vemos cómo Dios lo persuade, es decir, fe. Le muestra su estado, pues el hombre decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Es importante no confundir el nacer de nuevo con el remordimiento, pues muchas personas pueden incluso llorar en los cultos, pueden cantar himnos con una fuerte voz, y sin embargo su corazón sigue tan duro como una piedra. Y así es como mucha gente piensa que es salva, por lo que siente en los cultos, porque se siente bien consigo mismo. Y sí, entiendo que es muy bonito leer Salmos capítulo 23, versículo 1,
Jehová es mi pastor, nada me faltará. No obstante, también es importante leer más versículos de la Biblia, como Lucas 1, versículo 13 al 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu corazón, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Ahora bien, quiero hacer énfasis en esta parte del versículo, con el espíritu y el poder del profeta Elías. Y si leemos los capítulos adelante, vemos cómo Juan el Bautista cumplió su tarea. No obstante, pregunto, ¿y cómo fue que murió? Respuesta: Mateo capítulo 14, versículos 6 al 12. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. ¿Qué pasó aquí? ¿No se supone que, como dice Romanos capítulo 8, versículo 31? ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pregunto aquí, ¿falló Dios a su promesa? Por supuesto que no. No obstante, tendemos a interpretar la Biblia a nuestra conveniencia, ya que no nos interesa saber qué es lo que Dios dice. Solo nos interesa saber qué versículo nos hacen sentir bien. Por lo tanto, hermanos, leamos la Biblia con entendimiento. Pidámosle a Dios sabiduría y prudencia. Con lo anterior mencionado, dejamos en claro que no debemos confundir nacer de nuevo con el remordimiento. Vamos a ir, por favor, a Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Sí, hermanos, nadie puede venir a Cristo de una forma genuina si no somos traídos por Dios. No podemos pedir perdón por nuestros pecados si no hemos nacido de nuevo. Y pregunto, ¿quién produce ese nacimiento? Es Dios. Ahora bien, nuestra incapacidad de venir a Cristo no reside en algún defecto físico, como mencionó en un sermón Charles Spurgeon. En primer lugar, no se deriva de ningún defecto físico. Si para venir a Cristo, mover el cuerpo o caminar con los pies puede ser de ayuda, ciertamente el hombre tiene todo el poder físico para venir a Cristo en ese sentido. Así que, hermanos, no significa solo ir a la iglesia y cantar cada domingo.
Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo podemos saber si realmente Dios está trabajando en nuestras vidas? Respuesta, Primera de Juan, capítulo 5 al 7. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No tengamos, hermanos, un concepto alto de nosotros mismos. No nos creamos jamás más que los demás. Debemos de someter nuestras vidas a Dios, pero siempre pensando que el único que merece la honra y gloria es Dios, y que en nosotros no hay ningún mérito. Porque pregunto, hermanos, ¿a quiénes Dios escogió? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28 dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Vamos a leer también Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora bien, este último me gustaría leerlo en la nueva traducción viviente. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Pregunto, hermanos, ahora, ¿quiénes entonces son los que saben que son pecadores? ¿Cómo es que lo saben? ¿Cómo saben que tienen la necesidad de Dios? Respuesta, Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces vemos que es Dios el que trae a las personas. Como mencionamos anteriormente, Él es el que produce el nacer de nuevo. Y repito, como la semana pasada, ¿a quiénes? Respuesta, Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.